en esta clase vamos a ver lo que es patología biliar. Para seguir avanzando, estábamos hablando de lo que es abdomen agudo. Dentro de lo que era abdomen agudo hemos visto lo que es el abdomen agudo inflamatorio. Hemos visto una patología que era la apendicitis aguda. Vamos a hablar ahora de lo que es la colecistitis aguda. Pero para hablar de colecistitis aguda tenemos que conocer lo que es la patología biliar. Vamos a hablar de eso. Muy bien. Vamos a hacer recuerdo a nuestros primeros años de medicina, lo que era anatomía. Y vamos a hablar de lo que es esto. Esta es la vía biliar extrahepática. La vía biliar se divide en dos: vía biliar intrahepática y vía biliar extrahepática. Intrahepática, todo lo que está dentro de lo que es el hígado, todos los conductos dentro del hígado. Y vía biliar extrahepática, aquellos conductos que salen del hígado o que están fuera del hígado. ¿Cómo está conformado entonces esta vía biliar extrahepática? Está conformado por, vean, miren, conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, conducto hepático común. El conducto hepático común va a unirse con el conducto cístico, o reversa. El conducto cístico se une al conducto hepático común y ambos forman lo que es el conducto colédoco. ¿Y esto dónde desemboca? En la segunda porción del duodeno. Esta es la vía biliar extrahepática, conformado por conducto hepático izquierdo, derecho, conducto hepático común. El conducto cístico se une y forma el conducto colédoco, que desemboca en la segunda porción del duodeno. Puede desembocar solo o unido a un solo conducto o unirse al conducto pancreático común. Muy bien. Ahora, esta vía biliar, para otra clasificación, se divide en dos: vía biliar principal y vía biliar accesoria. La vía biliar principal es esta, es donde existe un flujo directo de bilis. Un flujo directo de bilis. Vamos a tapar ese. Vía biliar principal: conducto hepático izquierdo, derecho, conducto hepático común y conducto colédoco. Vía biliar accesoria: la vesícula biliar y el conducto cístico. Muy bien. Eso para que recordamos, porque vamos a ir hablando más adelante de coledocolitiasis. Tenemos que conocer esto que es. O para mencionarles algunos términos que vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuál es la función del hígado? La función del hígado ustedes ya la conocen. Tiene más de 100 funciones. Una de ellas, de la parte exócrina, es la producción de bilis. ¿Cuántos de bilis produce al día el hígado? Produce aproximadamente entre 500 a 1200. Otros libros mencionan hasta 1500. Muy bien. Este es un líquido amarillo verdoso. Está compuesto por agua, electrolitos, sales biliares, proteínas y lípidos biliares. Es utilizada para la absorción de grasas, ¿no? El 95% de las sales biliares también se van a reabsorber, ¿no? O sea, principalmente para la absorción de grasas y lípidos, lo que dicen las roturas, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces tenemos que conocer las diferentes patologías de la vesícula biliar. ¿Ya? Diferentes patologías de la vesícula biliar. Miren, vamos a ver la colelitiasis. Vamos a ver la colecistitis aguda, la coledocolitiasis y la colangitis. Vamos a ver, ¿qué es colelitiasis? ¿Alguien se acuerda, sabe? ¿Qué es colelitiasis? La colelitiasis, vamos a ver. La colelitiasis no es nada más que la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Cálculos en la vesícula biliar. Colelitiasis, cálculos en la vesícula biliar. Es lo que les decía a sus compañeros. Miren, por ejemplo, su compañero, es un ejemplo, su compañero tiene cálculos en la vesícula. ¿Cómo está ahorita su compañero? ¿Está tranquilo? Sí.
está atendiendo la clase, está escribiendo, o sea, está atendiendo. Entonces, su compañero va a pertenecer a este grupo de colelitiasis asintomática. Ya, doctor. Ya. Entonces, es una colelitiasis asintomática. O sea, no tiene ningún síntoma. No tiene ninguna molestia, no tiene náuseas, vómitos, no tiene dolor, nada. ¿No? Una colelitiasis asintomática. Pero, ¿qué sucede? Que ha ido a almorzar y ha comido, no sé, un pollo, una papa frita, le echaron mayonesa, todo, y le ha empezado el dolor. Y le ha empezado un dolor cólico, un dolor tipo retortijón en el epigastrio, en el hipocondrio derecho. Y ha tenido náuseas y vómitos. Este paciente ha estado dolorido 3 horas y luego ha cedido los dolores. ¿Qué le ha sucedido? Él ha tenido una colelitiasis sintomática y ha tenido un cólico biliar. Solo el cólico le ha durado 3 horas y luego ha desaparecido. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que van a desarrollar un cólico biliar van a presentar un dolor cólico de la vesícula que no va a superar más de las 6 horas, o sea, menos de las 6 horas. Otros libros dicen 8 horas. No es más de las 6, 8 horas, ¿no? Y los pacientes están tranquilos. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que ha habido una obstrucción parcial, del conducto cístico o a nivel del infundible. Pero ¿qué sucede cuando hay una obstrucción total? Su compañero esta mañana ha desayunado unas empanadas, unas frituras y ha empezado con dolor. Y ha llegado a clases y sigue con dolor. ¿Cuántas horas ha pasado? Más de las 6 horas. Entonces, este paciente o su compañero está desarrollando una colecistitis aguda, porque ¿qué dice? Es un dolor continuo en el hipocondrio derecho más de las 6 o 8 horas. ¿Qué sucede? Ha habido una obstrucción total. Ha habido una obstrucción total a nivel del infundíbulo o del cuello o del conducto cístico. ¿Qué está pasando? Como hay una obstrucción, es como el cuadro de una apendicitis aguda. O sea, fluía, las secreciones no salían, ¿no? Y las secreciones seguían aumentando, producían ¿qué? Un aumento de la presión intraluminal, ¿no? Engrosamiento de lo que es la pared, una éstasis sanguínea, ¿no? La cual en este caso está produciendo una colecistitis aguda. Entonces, paciente que va a tener dolor más de las 6-8 horas. Es un cuadro agudo inflamatorio, va a tener fiebre. Y vamos a pedir un hemograma que va a tener leucocitosis. Los glóbulos blancos van a estar elevados. Entonces, esto es una colecistitis aguda. Vámonos a otro lado. Entonces la colecistitis solo va a haber cuando va a haber una obstrucción bucal. Total en el infundíbulo o en el conducto cístico. Ahora, vamos a otro. ¿Qué es la coledocolitiasis? Ya hemos visto cómo es la vía biliar. La coledocolitiasis es la presencia de cálculos, vean, miren, cálculos en la vía biliar. En la vía biliar principal, en el conducto colédoco. ¿Vean? Eso. Cálculos en el conducto colédoco. ¿Qué síntomas van a tener? ¿Qué creen? Aparte del dolor, Ictericia. es ictericia. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Era la bilis que pasaba por la vía biliar principal, ¿no? Fluye la bilis. Y si se interrumpe ese pasaje, va a haber una obstrucción que la bilis va a quedar estancada. Va a pasar a la sangre y el paciente va a tener ictericia, ¿no? Entonces va a ser una ictericia. ¿Qué va a tener los pacientes? Miren, va a tener un cólico biliar, pero este cólico biliar es más prolongado. Ya no es 6-8, es más prolongado, ¿no? Y va a tener ictericia. Vámonos a otro.
Puede ser que persistan estos cálculos, sigan estos cálculos en la vía biliar. La bilis no está pasando. ¿Qué está sucediendo? Es como una manguera, ¿no? Está trancada. ¿Qué va a suceder en estos conductos? Se van a empezar a dilatar porque sigue produciendo bilis. Entonces estos conductos se van a dilatar. Estos conductos se van a dilatar. Se van a ir dilatando. Se van a ir dilatando. Y van a ir ascendiendo unas bacterias del duodeno. Van a subir unas bacterias del duodeno. ¿Y qué va a pasar? Esta bilis que está estancada, ¿qué va a hacer? Se va a convertir en una secreción purulenta. Se va a infectar. Y al infectarse entonces nos va a dar otro término que estamos conociendo, que es colangitis. Colangitis. Entonces el paciente va a tener, es un abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio. Va a tener dolor, va a tener ictericia y va a tener fiebre. Fiebre. Y el hemograma, ¿cómo va a estar? Con leucocitosis. ¿No? ¿Se entiende, lo ve? ¿Estos términos o no? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, su compañero viene a la consulta y pide una consulta con ustedes. Me dice, ¿sabe? Tengo un dolor aquí en el epigástrico con lo derecho. He vomitado, mis vómitos son biliosos. He comido una empanada con queso y eso me ha producido el dolor. ¿Qué tengo? Les va a decir. ¿Qué conclusión sacan ustedes? ¿Cómo pueden saber que puede tener piedras en la vesícula? No. Por los vómitos no puedes llegar a saber que tienes callos. El diagnóstico definitivo, esto quiero que me entiendan bien porque es pregunta de examen. El diagnóstico definitivo para saber que tienes una colelitiasis es una ecografía. La ecografía es el único método de imagen que nos va a dar este diagnóstico, la colelitiasis. No hay otro más, no hay. Me van a pedir ahí yo les voy a decir, ¿cómo hace el diagnóstico de colelitiasis? Me van a poner resonancia, tomografía, TAC de cráneo, me van a poner otros. Está mal, porque la tomografía no sirve para hacer el diagnóstico. El único método de diagnóstico imagenológico es la ecografía. Porque si su compañero viene con dolor, náuseas, vómitos, después de comer una empanada, yo pensaré pues en un cólico abdominal, pensaré en un síndrome ulceropéptico, en una gastritis, pensaré en una pancreatitis, pero pensaré en un cólico biliar, pero interrogado. Puede ser un cólico biliar, pero no voy a poder llegar a un diagnóstico si no tengo un examen de imagen. La colelitiasis va a ser diagnosticada solo con ecografía. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo. Miren, conceptos. La litiasis biliar o colelitiasis es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de cálculos en el interior de la vesícula biliar, es lo que les decía. Es una patología, es una de las patologías más frecuentes del aparato digestivo. En nuestro medio, en casi del 60 al 80% de las personas van a desarrollar colelitiasis, principalmente el sexo femenino, ¿no? Ni qué decir en Chile, nuestro país vecino. Brasil igual, tiene harta prevalencia de litiasis biliar. ¿Por qué? Por un factor hereditario, ¿no? Por un factor hereditario. Los chilenos son los que manejan mejor lo que es la patología biliar, ¿no? Pero si vamos al otro extremo, vámonos a Europa, los pacientes son raros que tienen vesícula biliar, patología de cálculos en la vesícula biliar. Llega un paciente a la emergencia con cálculos biliares, ya se está operando. En cambio aquí, no vaya a la consulta, que espere la programación. O sea, se demora bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de pacientes. Miren,
Esto también es algo muy importante. Dice, el 85% se localiza en la vesícula biliar, que son los cálculos. El 15% restante se localiza en la vía biliar principal de forma concomitante. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto es una estadística nomás. Imaginémonos que aquí todos ustedes tienen piedras en la vesícula. Todos. Y son 100 estudiantes. De los 100 estudiantes que tienen cálculos en la vesícula biliar, el 85%, o sea, de aquí para este lado, este 85%, las piedras en la vesícula, solo tienen piedras en la vesícula. Solo tienen piedras en la vesícula. Pero este restante 15%, aparte de tener piedras en la vesícula, va a tener también piedras en los conductos biliares. O sea, vean la trascendencia. O sea, hay tantos pacientes que van a formar cálculos biliares que no solo van a formar en la vesícula, sino también forman en los conductos biliares. ¿A qué quiero llegar? Que a veces dice, está con un cólico biliar, bueno, lo operamos. Se opera la vesícula, se lo saca. Digamos, se lo estamos sacando a un paciente de acá. El paciente va a volver con dolor, va a volver con ictericia. ¿Por qué está volviendo con ictericia y con dolor? Porque tenemos. Porque la estadística dice que un 15% también tiene cálculos en el conducto colédoco. Y a veces la gente dice, no, te han operado mal, no saben operar, pero no sabe que también este paciente ha tenido piedras en la vesícula, como también ha tenido piedras en los conductos biliares. ¿Me entienden? O sea, hay gran prevalencia. Eso es lo que nos dice aquí la estadística. No solo hay, o los pacientes van a formar en la vesícula biliar, sino también pueden formar en el conducto colédoco. Muy bien. Eso con respecto a la patología, a lo que es la colelitiasis, el cólico biliar. Vamos a hablar de la colecistitis aguda. ¿Qué es la colecistitis aguda? Es una inflamación aguda de la vesícula biliar, debido a cálculos. O sea, debido a cálculos. Es una inflamación de la vesícula. La causa principal es un cálculo. Pero también puede producirse inflamación por otras causas, por una isquemia, por un trastorno de la motilidad, injuria química, infecciones por microorganismos, parásitos o enfermedades de colágeno. O sea, se puede inflamar la vesícula por hartas causas, pero la principal causa, en estadística, el 95% son por cálculos biliares. Y el otro 5% son otras causas. ¿Se entiende, no ven? Vamos. ¿Qué dice? Los cálculos son la causa de colecistitis aguda en la mayoría de los casos. Se debe a una obstrucción física del cuello, de la vesícula o del conducto cístico, ¿no? Esto va a incrementar lo que les decía, la presión intraluminal, va a producir una inflamación, aumento de la pared de la vesícula, inflamación, ¿no? Ahora, dependiendo a la duración y el grado de obstrucción, puede ser un cólico biliar o una colecistitis aguda. Sin tratamiento puede ocurrir complicaciones. O sea, puede ser que el paciente que ha tenido cólico biliar a las 3 horas esté otra vuelta tranquilo. Puede ser. O puede ser que ese cólico biliar se convierta en una colecistitis, que haya sido parcial, pero se vuelva total. Y puede tener también complicaciones. Eso nos dice. Hay dos factores para determinar la progresión. Uno, hay que ver el grado de obstrucción y la duración de la obstrucción. Uno, si la obstrucción es parcial de corta duración, el paciente experimenta un cólico biliar, lo que les decía, ¿no? Menos de las 6 horas. O puede desarrollar una colecistitis crónica. Pero vámonos, si la obstrucción es total y de larga duración, el paciente desarrolla una colecistitis aguda. Esto ya es más de las 6 o 8 horas.
Etiología, las causas. Ya les he dicho, ¿cuánto? 95% por cálculos biliares. Entonces, vean, miren, 90 al 95. Estos son los criterios de Tokio del 2016, del 2018. Nos dice que 90 al 95% son cálculos biliares. Pero ¿dónde está el otro restante? ¿Dónde queda el 10%? Dice, miren, de 3.4 a 14% es producida una colecistitis de otra causa. Y esa se le denomina acalculosa o también llamada alitiásica. Colecistitis aguda alitiásica. ¿En quiénes se van a dar estas colecistitis agudas alitiásicas? Vean, miren. Paciente que ha sufrido un trauma. O sea, ¿qué quiere decir? Ha tenido un accidente de tránsito. Estaba saliendo, ¡pum! Un accidente de tránsito. Se ha tequeado, un trauma de tórax cerrado, con sangrado. Paciente, ¿dónde va a ir? ¿Dónde se va a internar? ¿Va a ir a su casa? Sala de observación, terapia intensiva. ¿Dónde? Y a emergencia, pero ¿dónde luego? ¿A su casa? ¿Observación o una terapia? A una terapia, ¿no? Una terapia. El paciente está tequeado, sangrando, si hay un trauma de tórax, no lo vas a poner ahí en observación, no, tampoco lo vas a mandar a casa. Paciente grave. Entonces, ¿dónde van a pasar? Estos pueden pasar a UCI o UTI. Entonces, en ellos, por el trauma, por la agresión, pueden desarrollar una colecistitis alitiásica. Otro, estancia prolongada en terapia. O sea, hay un paciente, ejemplo, les diré una diabetes descompensada, ¿no? Que hace unas hipoglicemias y está internado en terapia intensiva. Está 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. En esos pacientes pueden desarrollar una colecistitis alitiásica. O sea, estancia prolongada en terapia intensiva o UCI. ¿Se entiende, no ven? A ver, pacientes, no sé, con COVID, por ejemplo. Los pacientes, ¿cuánto tiempo estaban en terapia? 3 semanas, ¿no? Pacientes con dengue, por ejemplo, ¿cuánto tiempo han estado en terapia? 3 semanas, 2 semanas, hasta que salga del cuadro, ¿no? Pacientes que tengan un cuadro séptico, por ejemplo, una neumonía, que lo ha llevado a una sepsis. Entonces, estos pacientes que están recibiendo altos antibióticos de amplio espectro, ¿dónde están internados? ¿Cuál van a estar? Pues en UCI, para su control o no. ¿No? Pacientes con grandes quemaduras, ¿dónde van a internarse estos pacientes? Se han sufrido un 80% de quemaduras, ¿dónde se internan? Igual, en UTI o no. Entonces, en estos pacientes se produce una colecistitis aguda alitiásica. Nutrición parenteral total prolongada. Paciente, digamos, con una quemadura, que está con un cuadro séptico, no le vas a dar de comer porque no come, está intubado. Entonces, estos pacientes, la mayoría de estos pacientes que les dan nutrición parenteral total, están internados en terapia intensiva, ¿también o no? Por lo tanto, ¿a qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar? ¿En quiénes se va a dar la colecistitis aguda alitiásica? Se da casi en la mayoría de los pacientes que están internados en terapias intensivas. O sea, que han sufrido una agresión, un trauma, o están en un estrés metabólico, están con un cuadro séptico. En ellos les da. ¿Me entienden? En ellos les da una colecistitis aguda alitiásica o acalculosa. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, su compañera está con dolor abdominal y su compañero le dice, anda a hacerte una ecografía, puede ser una colecistitis o un cálculo, ¿verdad? Va y el ecografista le dice, pucha, tu vesícula está inflamada, mira, estoy viendo una pared engrosada, pero no tienes cálculo, una pared de 5 milímetros, está engrosada, anda a hacerte operar. Ustedes le van a creer, su paciente ahorita ha llegado aquí a la clase, ¿ustedes le creen a esa ecografía o no? ¿Por qué?
Viene tu compañera con esa ecografía, te dice que la vesícula está inflamada en el reporte. ¿Qué le vas a hacer? ¿Le crees o no? Le dices, sí, está inflamada, anda a hacerte operar, ¿le vas a decir o no? ¿O qué le dices? ¿Sí? Pero que sí, que no. Que no. ¿Por qué? ¿Por qué que no? Si no tiene cálculos, si les estoy diciendo, ¿en quiénes se presenta la colecistitis alitiásica? ¿En quiénes se produce la colecistitis alitiásica? En pacientes graves que están en terapia intensiva. Pero su compañera que viene aquí, que está comiendo ahorita y le ha dicho solo la ecografía, tienes una colecistitis sin cálculos, ¿será falso o verdadero? Falso. Pero sus pacientes también. No hay colecistitis aguda alitiásica en pacientes que están así. La mayoría, casi la totalidad de los pacientes con colecistitis aguda están en terapias intensivas. Están en terapias intensivas. ¿Me entienden o no? ¿Se entiende o no? Sí, luego vamos a Bueno, vamos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Estos factores de riesgo son lo mismo de la coledocolitiasis. Miren, la obesidad y la terapia hormonal de reemplazo están relacionados con el aumento del riesgo de la colecistitis aguda o colecistectomía. Todos son los criterios de Trophy que nos dicen, ¿no? Las 4 Fs, no sé si algunos de ustedes ya lo han leído, ¿no? Dicen, o sea, nos van a dar mayor, o sea, nos da una pauta, nos dicen que estos pacientes tienden a formar más cálculo biliar o tienen cálculo biliar. Fat, family, 40 y 30, o sea, que es la obesidad, pacientes más de 40 años, ser de sexo femenino y estar en una etapa o fase reproductiva, ¿no? El uso de estatinas disminuye el riesgo, la tasa de recurrencia, ¿no? Después de un manejo conservador, o sea, si nosotros manejamos un tratamiento conservador que se cuide la dieta, medicamentos, ¿no? Puede estar relacionado en 19 a 36%. Y después se hace un drenaje percutáneo del 22 al 47%. O sea, sí o sí van a llegar a complicarse con sus pacientes. Algunos datos, miren. La colelitiasis asintomática está en un 40%, de 5 a 10 años. Se presenta en 10% de la población. O sea, ¿qué quiere decir? De 100 alumnos, por ejemplo, de 100 alumnos, 10 alumnos tienen piedras en la vesícula, pero no saben. No saben porque no han tenido ningún síntoma, y al no tener ningún síntoma tampoco se ha hecho una ecografía, ¿no? ¿Quién de aquí se ha hecho una ecografía abdominal? Aparte, ¿quiénes más han hecho? O sea, han levantado 3 alumnos la mano que se han hecho una ecografía abdominal. Los demás se han hecho una ecografía, nadie. Entonces ellos no saben si tienen piedras. Pero, a ver, vaya a hacerse una ecografía y ahí puede encontrar que tengan piedras, ¿no? Entonces, ahora, si la mamá ha tenido cálculos biliares y el papá ha tenido cálculos biliares, ya pues, más que seguro, ¿no? Porque, a ver, ¿nosotros nos alimentamos bien o no? Estudiantes de medicina. No. Pero ustedes no estudian tanto, digamos. Bueno, estudiantes de medicina, ¿ven? Yo me levantaba a las 5 o 4 de la mañana a estudiar y ese rato me daba hambre y comía. Luego no desayunaba. A mi hora de desayuno, 7, 8 no desayunaba, porque ya tenía la barriga, se me iba. Y me daba hambre a las 11. Y me comía un asadito, un panchito, y a veces ni almorzaba, porque ya había comido. Llego a la casa, una soda, una salchipapa, digamos, a veces ya la comida a las 4 de la tarde. ¿Sabes? Casi todos, digamos, más o menos manejamos eso, ¿no ven? ¿O no?
no comemos a la hora o comemos comida chatarra, ¿no? Entonces, eso también hace la formación de la vesícula. Un ayuno prolongado hace también formación de cálculos biliares. ¿Por qué? Porque está la bilis aquí y es como el toddy, pues, ¿no? Ustedes han tomado un toddy, ¿no? Chocolate, toddy, chocolate. Lo bate y toma, ¿no? Y lo deja 5 minutos en la taza. ¿Y qué sucede? Se asienta, pues, ¿no? Lo mismo, la bilis, lo mismo, está ahí. Si estás en un ayuno prolongado, la vesícula está distendida, se asienta y va formando cálculos biliares, microcálculos y cálculos biliares. Entonces, hay otros factores que pueden desarrollar cálculos biliares, pero principalmente es el factor genético, luego nuestra dieta y todos estos factores. ¿Quiénes desarrollan los síntomas? Miren, estos pacientes que han tenido una colelitiasis asintomática, de 1 a 2% asintomáticos van a desarrollar síntomas. 1 al 3% de estos van a tener complicaciones, van a tener colecistitis, colachitis o pancreatitis. ¿No? Estamos hablando de los asintomáticos, ¿no? Aquí les estoy mostrando una imagen. ¿Vean? Aquí, esta es una imagen de una tomografía en un corte transversal donde se ve el hígado y aquí se ve la vesícula biliar. No se puede observar cálculos, porque ¿cuál es el método de diagnóstico de imagen para diagnosticar cálculos? La ecografía. La tomografía nos va a mostrar alguna complicación. ¿Qué complicación? Una vesícula distendida, ¿vean? Una vesícula distendida, ahí está, y líquido perivesicular. ¿Miren? Líquido perivesicular. O sea, ¿qué quiere decir? Que la vesícula ha reventado y ha extravasado el líquido. O sea, ha pasado y está haciendo un absceso pericolecístico. Bueno, será una perforación de vesícula, ¿no? Eso es lo que nos muestra la tomografía, ¿no? Pero más, algunos cálculos no se va a poder ver por la tomografía, es la ecografía la que nos va a dar el diagnóstico. Miren, vamos. Colecistitis aguda, formas especiales. Una forma especial era la colecistitis alitiásica. Alitiásica, sin cálculo. Otro, la colecistitis enfisematosa. Esto es pregunta de examen. Enfisematosa. ¿Qué quiere decir enfisematosa? Que vamos a tener en la pared de la vesícula aire. Enfisematosa, es decir, una colecistitis aguda de tipo enfisematosa. Esto es debido a una infección por un anaerobio que se llama el Clostridium perfringens. ¿Y en quiénes se da esto? En pacientes diabéticos. O sea, por eso un paciente diabético debe operarse ya, rápido. Si hay una colecistitis aguda ya diagnosticada en un paciente diabético, tiene que operarse. ¿Por qué? Porque eso puede perforarse, hacer una peritonitis biliar, o sea, hacer un absceso, múltiples colecciones, un plastrón vesicular, o sea, puede hacer varias complicaciones, ¿no? Entonces, si ustedes tienen algún paciente conocido que ha tenido una colecistitis o va a tener una colecistitis y te dice, soy diabético, mandalo al MNS que se opere el MNS, ¿no? No pueden esperar porque hacen este tipo de complicaciones. Muy bien. Criterios diagnósticos y clasificación de la severidad de la colecistitis aguda. Antes, para el diagnóstico de colecistitis, utilizábamos una maniobra semiológica, que era el signo de Murphy, ¿no? El signo de Murphy, que era palpación en el punto cístico, ¿no? Se le pedía al paciente que meta aire, ¿no? Inspire. Y nosotros hacíamos una palpación profunda en el punto cístico. Si se interrumpe esa expiración, ¿no? Se interrumpe y el paciente presenta dolor, era un Murphy positivo por la vesícula inflamada, ¿no? Eso nos dice, o eso nosotros conocíamos y conocemos, nos daba una especificidad hasta el 96%, ¿no? También colocábamos en el ecógrafo, el sonógrafo, ¿no? Aquí en el hipocondrio derecho igual. Si dolía al hacer la ecografía, era
un Murphy ultrasonográfico o un Murphy ecográfico. Igual nos daba una especificidad alta de 93.6. Pero ahora se ha creado lo que son los criterios de Tokio. Ahora los criterios de Tokio van a llegar a una especificidad de un 98%. ¿Cómo vamos a llegar? Es alta a comparación de un signo de Murphy o un Murphy ecográfico. 98% es alto. Entonces, ¿cuáles son los criterios de Tokio? Entonces, vamos a hablar de los criterios de Tokio. Vean, esto es importante y esto tienen que saber para todas sus vidas. No hay más donde podamos ver esto. Los criterios de Tokio nos dan 3 parámetros. Miren, nos da A, B y C. 3. A, B y C. A son los signos de inflamación local, o sea, signos de inflamación de la vesícula local, vesícula. El B, signos de inflamación sistémica de todo el cuerpo, sistémica. Y C es un hallazgo ecográfico, o sea, hacemos una ecografía. ¿Qué dice? Para tener una sospecha, si decimos a su compañera, puede tener un cálculo biliar, puede ser que sea una colecistitis, A y B tienen que ser positivos. Pero, ¿cómo vamos a llegar a un diagnóstico exacto si tenemos A, B y C? Diagnóstico definitivo A, B y C. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Miren, los signos de inflamación local. Si el paciente tiene un Murphy, la interrupción de esa estiración es un Murphy positivo. Si tiene un Murphy o tiene una masa palpable, o tiene dolor o defensa en el hipocondrio derecho, ya es A positivo. O sea, tan solo que tenga dolor es A positivo ya. A positivo. B, ¿qué dice? Si el paciente tiene fiebre o su PCR está elevado o los glóbulos blancos están elevados, más de 10.000, A es un B positivo. O sea, ¿qué quiero decir? Si la paciente tiene dolor y ha hecho fiebre, no será una colecistitis, le vas a pedir una ecografía, ¿no? En la ecografía, ¿qué va a encontrar? Si la pared de esta vesícula está mayor a 4 milímetros, porque esta pared tiene que medir 3 milímetros. Si es más de 4, hay una inflamación de la vesícula. ¿Ya? Dice agrandamiento de la vesícula, más de 8 y más de 4. Más de 8 centímetros y 4 centímetros. ¿No? Y que tenga cálculos en la vesícula biliar. Si hay cálculos en la ecografía, miren, nos va a dar el diagnóstico definitivo. Puede ser, miren, que yo les haga un caso clínico. Paciente, femenino de 40 años, ingresa en emergencia con dolor abdominal en el hipocondrio derecho. Trae un laboratorio de forma particular, su laboratorio está 13.000 y la ecografía reporta cálculos biliares. ¿Qué van a decir? Colelitiasis, colecistitis o cólico biliar. Femenino con dolor en hipocondrio derecho. Se realiza laboratorios, los leucocitos en 13.000. Y ecografía que se realiza de forma particular reporta cálculos en la vesícula biliar. ¿C? ¿Qué es? ¿Una colelitiasis asintomática? ¿Es un cólico biliar o es una colecistitis? Es una colecistitis. Porque los criterios de Tokio dicen va a ser una colecistitis aguda si A es positivo, B es positivo y C es positivo. A dice ya tenía dolor. Tan solo que tenga dolor es A positivo. B, ya les he dicho, miren, glóbulos blancos elevados, está con 13.000. O si en ecografía hay cálculos o engrosamiento de la pared o la vesícula aumentada de tono, ya es una colecistitis. No hay dónde perderse. Para eso nos sirve estos criterios de Tokio nos dan hasta el 98% de especificidad. ¿Se entiende, no ven?
¿Cómo vamos a ver nosotros? Miren, esta es una imagen de una ecografía. La ecografía nos va a mandar pues las ondas, ¿no? Estas ondas sonográficas, y va a poder captar esta imagen. Miren la vesícula biliar, y vamos a poder observar aquí una imagen, la cual es las ondas no va a poder pasar, va a chocar, va a rebotar, y al rebotar va a producir una sombra que nosotros llamamos sombra acústica posterior. Y vamos a tener esta imagen, miren, está pintada la vesícula, y vean esta imagen. No penetra porque es un cálculo que está rebotando a la sombra, ¿no? Esto es un cálculo, ¿no? Un cálculo a nivel del infundible, porque esto es cuerpo, fondo, cuerpo, infundible, ¿no? ¿Qué dice? Miren aquí, podemos ver engrosamiento de la pared más de 5 milímetros, piedras en la vesícula y un engrosamiento de la capa hipoecoica. O sea, es esto, ¿no? Hipoecoica. A veces nosotros esto le llamamos el signo del arriel. Cuando hay líquido, ¿no? Dentro de lo que es esta capa, ¿no? Criterios de severidad. Miren, dentro de estos criterios de severidad, el grado 1 leve dice no cumple ningún criterio, ¿no? O sea, el paciente está tranquilo, no tiene ningún síntoma, está tranquilo, viene a clases, ha comido su pollito, no, está tranquilo, no tiene ningún síntoma. El grado 2 dice, va a tener glóbulos blancos mayor a 18.000, va a tener una masa dolorosa palpable, la duración de estos síntomas va a ser más de las 72 horas, va a existir una marcada inflamación, va a haber una gangrena del enfisema o un absceso pericolecístico. Y en el grado 3, el grado 3 es más complicado, cuando va a existir una disfunción multiorgánica o de algún órgano, cardiovascular, neurológica, respiratoria, renal, hepática o hematológica, ¿no? Entonces tenemos que conocer esto muy bien. ¿Qué dice? Seguimos. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico para la colecistitis aguda de acuerdo al grado de severidad? En el grado 1, la colecistectomía laparoscópica temprana es el tratamiento de primera línea, ¿no? O sea, todos los pacientes con colecistitis aguda tienen que operarse. ¿Y cuál es el procedimiento? Una colecistectomía laparoscópica, ¿no? Ahora todo cirujano que sale tiene que saber hacer una cirugía laparoscópica. Todo cirujano. Ya el que no hace ya queda obsoleto, ¿no? Es como ahora, ¿no? Cuando se dice profesional obsoleto o analfabético, cuando no sabe 2 idiomas. Si solo sabe uno, es analfabeto. Entonces así. O sea, el cirujano ya no solo tiene que hacer cirugía abierta, sino tiene que hacer cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, en el grado 1 se tiene que hacer de forma temprana. En el grado 2, dice, se acompaña a menudo de un proceso inflamatorio local grave, se debe tener en cuenta la dificultad de la colecistectomía. O sea, esta vesícula ya, como diríamos, va a haber un absceso, va a haber unas adherencias, una colección, una fístula. Entonces tenemos que tener en cuenta que va a ser muy complicada la cirugía, pero se tiene que hacer la colecistectomía. Si no se puede hacer por cirugía laparoscópica, se convierte y se hace cirugía abierta, ¿no? Si el paciente dice no responde al tratamiento inicial, porque tú primero haces tratamiento con antibióticos, no responde al tratamiento inicial médico de urgencia y se requiere el drenaje de la vesícula biliar temprano. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros entramos y solo hacemos un corte y drenamos. Nada más. No quitamos la vesícula porque ya es más complicado, ¿no? Y en el grado 3, que es grave,
el paciente está con una disfunción multiorgánica, lo único que tienes que hacer es drenaje de la vía biliar lo más antes posible. Lo más antes posible. Esto se los voy a ir dejando para que ustedes puedan leer. Miren, ¿qué procedimiento quirúrgico se prefiere? Ahí dice, colecistectomía laparoscópica o colecistectomía bien. ¿Qué dice la recomendación? La recomendación, la colecistectomía laparoscópica es preferible que la colecistectomía bien. Una recomendación 1 nivel A. Esos son los criterios del Tokio. Todas las vesículas tienen que ser por cirugía laparoscópica. ¿Cuál es el momento óptimo para la colecistectomía en la colecistitis aguda? Recomendamos que es preferible realizar la colecistectomía poco después del ingreso. Ingresa, hace su laboratorio, hace su diagnóstico y ya tiene que operar, ¿no? Particularmente cuando menos 72 horas tiene de transcurrido desde los signos, ¿no? Entonces, eso es una recomendación. ¿Cuáles son las complicaciones que hay que evitar que sean asociadas a una colecistectomía laparoscópica? Lesión de la vía biliar, sangrado y lesiones de otros órganos. Entonces, ¿alguno de ustedes ha escuchado la lesión de la vía biliar? Bueno, casi todas las cirugías se tienen que hacer por cirugía laparoscópica, eso ya queda entendido, casi todas. ¿Y cuándo entonces la convertimos o cuándo hacemos cirugía abierta? Cuando el cirujano no tiene mucha experiencia. Si el cirujano no tiene mucha experiencia, tiene que hacerlo más abierto. Uno. Otro, si hay un sangrado profuso, si estás sangrando, sigue por la cirugía laparoscópica, sangra, puede ser del hígado, o algunas arterias que van de aquí, por la neoformación, sangre, se tiene que convertir. Y cuando no podemos identificar bien este conducto. ¿Por qué? Recuerden, esta vía biliar, es aquella que tiene hartas variantes anatómicas, hartas variantes anatómicas. ¿A qué quiero llegar? Porque puede ser que este conducto cístico llegue, digamos, solito drene a la segunda porción del duodeno. Puede ser que este conducto cístico drene directamente al conducto hepático derecho. Puede ser que este conducto cístico drene al conducto hepático izquierdo. Puede ser que tenga una implantación baja. O sea, gran cantidad de variantes anatómicas. Entonces, si uno no tiene mucha experiencia, tiene que hacer cirugía abierta. ¿Por qué? Para evitar la lesión de la vía biliar. ¿Aquí quiere decir lesión de la vía biliar? Porque nosotros podamos producir esta lesión. Que nosotros cortemos o seccionemos lo que es la vía biliar principal. O sea, y al seccionar la vía biliar principal, vamos a seccionar, cortar. ¿Va a poder pasar la bilis? No va a poder. No pasa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto mide esta vía biliar? ¿Cuánto mide? 7 milímetros, o menos de 1 centímetro. Ustedes agarran su bolígrafo, sacan el tintero, eso es lo que mide el conducto, este conducto de la vía biliar principal. Eso es lo que mide. Entonces, si uno no tiene mucha experiencia, puede pensar que está agarrando el conducto cístico, pero en realidad es el conducto hepático común y seccionar. ¿Y qué hacemos? Producimos una lesión de la vía biliar. Y tiempo de vida al paciente como unos 10 años de pérdida de vida. Tenía que fallecer a sus 80, fallecerá por sus 70. Entonces, y aquí es una cirugía más compleja porque llevamos de aquí el intestino delgado y unimos.
una hepato, yeyuno, anastomosis, en hierro, es una liga fatal, compleja, muy compleja, ¿no? Porque a veces uno sigue intentando y lesiona esta línea. Hay que tener mucho cuidado. Aquí, esto para que lo revisen ustedes, son las bacterias que van a producir la colecistitis aguda. Miren, el tratamiento, bueno, en el grado 1 y grado 2, la ceftriaxona es el medicamento ideal que se tiene que utilizar. También podemos hacer una combinación con una cefalosporina, ¿no? Con el metronidazol, o podemos utilizar también la ciprofloxacina en el grado 1 y 2. Y cuando estamos en el grado 3, ya cuando hay una disfunción multiorgánica, ya utilizamos antibióticos de más amplio espectro, ¿no? Podemos utilizar hasta la vancomicina, el imipenem, la piperacilina, el tazobactam. ¿Cuáles son las complicaciones de la colecistitis? Miren, 1, perforación de la vesícula, peritonitis biliar, abscesos pericolecísticos y pueden producir a veces una fístula biliar. Muy bien, ¿se entiende? Bueno, y por último vamos a hablar lo que es la coledocolistiasis. ¿Qué es la coledocolistiasis? Corresponde a la presencia de cálculos en la vía biliar principal, ¿no? Estos cálculos pueden ser primarios y secundarios. Primarios quiere decir coledocolistiasis primaria cuando el cálculo se ha formado en la vía biliar, cuando se ha formado en el conducto colédoco. Y secundaria cuando los cálculos se han formado en la vesícula pero han descendido o han pasado hasta el conducto colédoco. Dice, se estima que de este 16%, un 5 a 20% presenta una coledocolistiasis. Es lo que les decía. 85% solo cálculos en la vesícula. Un 15% también tiene una coledocolistiasis. La mayoría de los casos son coledocolistiasis secundaria. ¿Qué quiere decir? Que los cálculos han migrado de la vesícula biliar. Pregunta de examen, por si acaso. ¿Ya? Ahora, los adultos mayores, dice, tienen mayor riesgo de sufrir una coledocolistiasis primaria por mayor dilatación de los conductos biliares. ¿Qué quiere decir? Que cuando pasan los años, estos conductos también se van dilatando, ¿no? Lo normal del conducto colédoco es menos de 7 milímetros. Pero en pacientes ya más de 60 años, hasta 10 milímetros es normal, porque hay una dilatación progresiva. Esto se empieza a dilatar. Y por esa dilatación puede formar cálculos en el conducto colédoco. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Son parecidos a los de la coledocolistiasis. La clínica, la mayoría de los pacientes puede presentar síntomas o no. Los síntomas, como ya hemos mencionado, dolor en el cocoro derecho, náuseas, vómitos, dolor más prolongado que el cólico biliar. El dolor dice que cede cuando el cálculo es removido. O sea, si el cálculo, como dicen, es abortado, por la izquierda, si este cálculo sale de forma espontánea, ¿no? Entonces es removido, dice, los síntomas desaparecen en su totalidad. Pero hay a veces que este cálculo no se puede y está produciendo una obstrucción, ¿no? ¿Qué laboratorios vamos a pedir en estos pacientes o solicitar? Miren, vamos a pedir lo que son las enzimas hepáticas, ¿no? Si hay una obstrucción, esta bilis queda aquí con una éstasis, la bilis va a pasar acá, la bilis pasa a lo que es a la sangre, va a producir un daño hepático, ¿no? Por eso las transaminasas se leen. Y vamos a tener un patrón colestático. Esto es pregunta de examen. Patrón colestático. ¿Qué quiere decir? Que la bilirrubina va a estar elevada, pero a predominio directo. Ustedes ya han basado en gastro, ¿no? Porque son el metabolismo de la bilirrubina. Hay bilirrubina indirecta,
o hay ictericias, prehepática, hepática y poshepática. Entonces, vean, bilirrubina elevada, predominio directo. La bilirrubina directa se eleva. ¿Por qué? Porque ya ha sufrido ese metabolismo. Entonces se eleva. La fosfatasa alcalina se eleva. Y esta otra enzima que es la gamma-glutamil transferasa, igual se eleva, la PGT. Este es el patrón colestático. Si nosotros vemos esto alterado, hay una coledocolitiasis, ¿no? Cuidado, es igual como caso clínico. ¿Cuáles son las complicaciones? Una colangitis que puede tener una actividad de Charcot, una pendada del reino. O hacer una pancreatitis, una inflamación del páncreas, ¿no? La coledocolitiasis es una de las complicaciones de la colelitiasis. Así que el paso inicial para confirmar el diagnóstico es confirmar el diagnóstico de la colelitiasis. Que tenga dolor en el hipocondrio derecho, náuseas y vómitos. O imágenes ecogénicas, ¿no? Con ecografía de la vesícula biliar. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se puede hacer laboratorialmente cuando vemos este patrón colestático, por una ecografía, cuando la ecografía nos dice que hay dilatación de la vía biliar, porque este cálculo va a producir una dilatación, Si nos dice hay dilatación de la vía biliar y hay un patrón colestático, tienes que hacer un estudio que se llama ERCP, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Porque ¿de qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve este estudio? Es un estudio de una endoscopía, ¿no? Te meten una manguera que va a llegar hasta la segunda porción del duodeno, hace una esfínterectomía, porque está aquí el esfínter duodeno, corta el esfínter y mete un contraste. Al meter un contraste, pinta todo lo que es la vía biliar. Y al quitar la vía biliar, vamos a encontrar fallas de relleno, que quiere decir imágenes o densas. Así como esta, vean. Pinta todo lo que es la vía biliar y encuentra una imagen hipodensa, ¿no? Ya está llegando al diagnóstico. El ERCP llega al diagnóstico. Hay una coledocolitiasis. Pero también la ERCP nos va a ayudar a hacer el tratamiento. ¿Por qué? Porque va a meter una canastilla, que es una canastilla que introduce la canastilla redonda, si no me equivoco, introduce y se abre. Y al abrirse esto va traccionando y va limpiando todos los cables. Va sacando todos los cables, ¿no? Este aquí introduce la canastilla, se abre esta canastilla y va jalando y todo esto va limpiando, haciendo que los cálculos vayan hasta la segunda porción del modelo, ¿no? Ese es el tratamiento. O sea, el ERCP nos va a dar el diagnóstico y nos va a dar el tratamiento. Hace el diagnóstico de una coledocolitiasis y hace el tratamiento. O puede meter una Fogarty. ¿Qué es una Fogarty? Introduce igual es como una sondita y en el extremo distal se insufla un globo y eso igual lo tracciona, como el globo cifrado, igual todos los cálculos son removidos, igual pasan hacia el globo, ¿no? Eso nos ayuda a hacer la ERCP, ¿ya? Pero hay otro estudio antes de eso, que es la colangioresonancia magnética. La colangioresonancia magnética solo nos va a dibujar la vía biliar, es como una tomografía, ¿no? Nos hace solo un pintado de la vía biliar, como pueden observar aquí. Vamos a poder observar los cálculos, sí, a nivel de la vesícula y del conducto, pero no hace el tratamiento, solo nos da el diagnóstico, ¿no? Y esto a veces lo hacen en algunos hospitales o en algunos centros especializados. Muy bien. Hasta ahí. ¿Tenemos dudas, preguntas? ¿Se entendió? Sí. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. Ahora, el examen va a ser, tenemos un examen parcial, ¿no? La siguiente semana.